chicas, buen día. Hoy vamos a hablar sobre un tema de la unidad número 2, que es la unidad de los trastornos de las funciones corporales. Y este tema es el tema del sueño. Para eso vamos a primero definir qué es el sueño. Meijer nos dice que el sueño es un estado fisiológico activo cuya ausencia o alteración va a producir efectos adversos significativos y que la privación o la mala calidad del sueño en el niño va a repercutir en el rendimiento escolar y en el estado de humor. Entonces tenemos las horas, en primer lugar, aproximadas de sueño que debe tener un niño de acuerdo a su edad. Para empezar, el neonato a término, es decir, un niño recién nacido debe de dormir 16 horas en un día. Esos niños, como ustedes deben saber, por lo regular, pues duermen 2, 3, 4 horas seguidas, despiertan para comer, están un rato despiertos y se vuelven a dormir. Entonces, más o menos así es como sus horas del sueño. Después ya a los 3 meses deben de dormir 15 horas en un día. A los 12 meses 14 horas en un día. A los 2 años deben de dormir 13 horas. A los 5 años 11 horas. A los 9 años 10 horas y a los 14 años 9 horas. Sí, estas son las horas totales de sueño que debe tener un niño durante todo un día. Y bueno, de aquí pasamos a otro punto importante que son ciertos puntos que se deben de tomar en cuenta a la hora de hablar de los sueños. En primera tenemos que tener en cuenta que los recién nacidos, como ya les decía, despiertan cuando tienen hambre, ¿no? Y que estos los de, que es lo que les decía hace rato, que van a ir despertando duermen, despiertan para comer, hacer del baño, etcétera, y se vuelven a volver a dormir. Los de 3 meses a 1 año ya despiertan porque no necesitan dormir 2. A partir de los 2 años empiezan los rituales para dormir, y estos rituales para dormir son, por ejemplo, ceno, me baño, me leen un cuento y me duermo, ¿sale? Y estos rituales son muy importantes para los niños porque les van ayudando a crear ciertas rutinas para la hora de dormir. A los 4 años ya no quieren siestas, ya no duermen entre medio. Por ejemplo, a los niños de 2 años, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí que deben de dormir 13 horas seguidas. Pero puede ser que ellos duerman, por ejemplo, 8 o 9 horas seguidas toda la noche, pero después durante el día tengan una siesta de 2 o 3 horas y así ya cumplen sus 13 horas que deben de dormir en todo un día. Bueno, y de ahí pasamos a los niños de 4 años que ya no quieren siestas, y de los 5 a 7 años empiezan las pesadillas y empiezan a recordar sus sueños. Hay que tener en cuenta también ciertas variaciones interindividuales y culturales que se pueden presentar a la hora del sueño, y entre ellas tenemos que entre los trastornos más frecuentes que hay en los niños se hacen referencia al hábito del sueño. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los trastornos de insomnio y la somnolencia en los niños se debe mucho a los hábitos que ellos tienen, es decir, que no los dejan que duerman lo suficiente, se duermen tarde, se despiertan temprano, y entonces estos trastornos es por no tener las horas necesarias de sueño. También hay factores causales del tratamiento que dependen de los padres y no del niño, y esto tiene que ver con ciertas cosas, por ejemplo, que los papás tengan que trabajar hasta tarde y no quieran dormir a sus niños, o por ejemplo, tengan que trabajar temprano y tengan que llevarlos a la guardería y entonces lo despiertan a media hora del sueño, etc. También los efectos de la falta o mala calidad del sueño, que van a tener repercusiones sobre el desarrollo cognitivo y físico del niño.
Este punto es muy interesante porque para que un sueño sea reparador se necesita tener una buena calidad del sueño. Y una buena calidad del sueño significa cumplir con ciertas características que tienen que ver mucho con la higiene del sueño. Entonces, entre estas características, por ejemplo, es dormir, por lo que les decía hace rato, 9 horas seguidas, por ejemplo, de sueño, no despertar, que no haya ruidos, que no haya estimulantes, no, por ejemplo, que estén durmiendo y esté la televisión prendida, etcétera. También la irritabilidad y la hiperactividad son síntomas más frecuentes de la deprivación de sueño que la somnolencia, ¿sale? Entonces, cuando se le priva a un niño de cierto sueño, cuando hablamos de deprivación estamos hablando de quitar algo, ¿sí? Entonces, cuando un niño no está durmiendo lo suficiente, va a presentar cierta irritabilidad y cierta hiperactividad. Si a diferencia que se pueda creer que va a andar somnoliento en el día porque no duerme bien, etcétera, no. El niño va a presentar irritabilidad e hiperactividad. Sí, entonces por eso es muy común que de repente lleguen los papás y digan, ay, es que mi hijo se la pasa de grosero en la escuela y le pega a los niños, ¿no? Y grosero con la maestra. Pues claro, si es un niño que no está durmiendo bien, que se está durmiendo a las 11, 12 de la noche, y despiertan a las 6 de la mañana, solamente está durmiendo entre 6 y 7 horas un niño de 2 años. Y luego en el día no tiene, a lo mejor, no tiene siestas, no está durmiendo las horas necesarias que tiene que dormir y entonces empieza a presentar irritabilidad o hiperactividad. El tratamiento para los trastornos del sueño por lo regular en la mayoría de los niños es muy eficaz. Entonces, cuando se empieza a tener ciertos hábitos del sueño, higiene del sueño, se empieza a tener un sueño más largo, más prolongado, se pueden empezar a ver ciertos resultados más eficaces, ¿sí? Ya finalmente vamos a hablar de algunos puntos como la somnolencia, la narcolepsia y el sonambulismo. La somnolencia es un estado intermedio entre el sueño y la vigilia y en el que todavía no se ha perdido la conciencia, estado en el que se tiene sensación de cansancio, pesadez, sueño, embotamiento de los sentidos y torpeza en los movimientos. Este es muy común, seguramente ustedes lo han sentido, es cuando estamos quedándonos dormidos y de repente alguien nos habla o nos dicen algo y entonces sentimos cansados y así como que no puedes ni siquiera contestar o estás durmiendo y te están hablando y entonces tú no puedes hacer nada. Luego, si hablamos de la narcolepsia, este es un exceso de sueño de carácter patológico en el que se padece un deseo irresistible de dormir o sucesivos ataques de sueño, es decir, todo el tiempo se quedan dormidos. Y en este caso hay de repente ciertos niños que, por ejemplo, pueden estar comiendo y de repente se caen dormidos ahí encima del plato de la sopa. Eso se puede conocer como narcolepsia. Y el sonambulismo, que es uno de los trastornos más comunes, que este trastorno es donde una persona dormida se levanta, camina, habla y se comporta como si estuviera despierto. Y cuando ya despiertan, no recuerdan nada de estos actos. Y esto es uno de los más comunes, uno de los trastornos más comunes. De hecho, hay muchos programas en donde hablan de personas que se paran dormidas y hacen cosas, ¿no? Incluso crímenes, estando dormidos y al otro día no recuerdan nada de lo que hicieron. Y bueno, eso es todo con respecto a los trastornos del sueño. Si tienen alguna duda, les voy a pedir que me pongan sus dudas aquí en los comentarios o si quieren hacer algún comentario en el video. Y también les voy a pedir que me den su opinión o su crítica con respecto a este tema de los trastornos del sueño. Muchas gracias y nos vemos en la